Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Hoy presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Queremos traerles un mensaje diferente a través de la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo, quien está cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El día de hoy te traigo un mensaje diferente, un mensaje que pretende llevarte por el camino de la salvación y darte una esperanza en tu camino, en tu triste caminar de pecado. Dios aparece en tu vida como una luz. El día de hoy queremos que esa luz de Cristo alumbre en tu vida. Así que te invitamos a leer en el libro de San Lucas, en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 75, el cual dice: en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Así dice la palabra de Dios. Y también vamos a darte otras citas para que tú las busques y podamos estar leyendo juntos la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de 1 de Corintios capítulos 1 y el versículo 2 y 3, y dice así la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra que hemos leído. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de traer el mensaje de salvación a las almas. Padre, toca a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que escuchen tu palabra en este día. Ten misericordia de los que están padeciendo alguna enfermedad, algún azote. Padre, estamos en este mundo todavía sufrimos los embates por causa de la caída del hombre. Gracias, Padre, te damos en nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amigo, el pecado es el peor cáncer, la peor enfermedad que puede sufrir el mundo. El hombre sufre a causa del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Por eso el mundo hoy día está sufriendo por haber desobedecido a Dios, por haberse apartado de las santas leyes de Dios. Si el hombre quiere que las cosas cambien en su vida, tiene que volverse al Dios de la Biblia, tiene que volver su rostro al Dios santo y verdadero, a nuestro Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo también otros versículos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Y vamos a dejar que tú también, si tú quieres o gustas leer la Biblia, la palabra de Dios con nosotros, puedas hacerlo en este fabuloso libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor:
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué lindo y qué hermoso que casi en todos los encabezados de las epístolas de Pablo, Dios a través del apóstol Pablo dice, llamados a ser santos. ¿Por qué? ¿Por qué este empeño de Dios a ser santo? Vamos a hacer énfasis aquí en la palabra santidad. Para muchos, cuando oyen la palabra santo o santidad, piensan en algo inalcanzable, en algo que es recóndito. Pero, estimado amigo, estudiemos un poco lo que es la palabra santo significa. Estimado amigo, estimado hermano, muchos en otros tiempos y aún hoy día en ese tiempo piensan, cuando oyen la palabra santidad, piensan en una forma de vida, de antaño, como irse a un lugar solitario en las montañas o a vivir en cavernas. Esa era la idea que tuvieron muchos monjes en algunos tiempos, pero hoy día nos damos cuenta por medio de la Escritura que Dios, su propósito no es que vivamos alejados de la sociedad, sino que a través de nuestra vida diferente, a través de nuestra vida consagrada a Dios, al servicio de Dios, a través o por medio de las personas, es como podemos nosotros servir a Dios, a través de las personas, dando el mensaje correcto a la humanidad, siendo personas de buen corazón, personas bondadosas, que practiquen la piedad, que practiquen la misericordia, el amor, la caridad y todas estas cosas. Porque dice la palabra del Señor que si alguno piensa tener profecía, tiene profecía y ciencia, y dijo Pablo, si yo regalase todo lo que tengo, mi hacienda y todas mis riquezas, y no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces quiere decir que muchas personas pueden regalar dinero, pero tal vez no tienen amor, porque el amor de Dios es diferente, el amor de Cristo es diferente. No lo hacemos para quedar bien, para tener un nombre, para ser famosos, lo hacemos porque Dios nos ha mandado a hacer el bien. No es porque tengamos provecho o lleguemos a ser famosos, sino porque el Señor ha mandado a amar aún a nuestros enemigos, aún aquellos que nos calumnian, orar por ellos. Tenemos que orar por aquellos. Y entonces ser santo es ser diferente. Ser diferente, eso es ser santo. Eso significa apartado para un uso especial. Eso significa ser santo, ser diferente, apartado para un uso diferente, un uso aparte, un uso santo, para exclusividad de Dios. Dios nos ha dicho, apártate del mal, busca la paz y sígala. Vamos a leer estos versículos más adelante, pero por ahora quiero que leamos unos versículos más aquí en Romanos 1. Dice así el 16 y el 17. Si me siguen por favor a leer estos versículos, dice así, en el 16 y el 17 de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá, por la fe vivirá. Amigo, no es la religión, no es una religión, sino es una relación. No nos justificamos por haber hecho algo grande, no. Dice que somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice aquí adelantito en Romanos capítulo 5. Mira cómo dice, Dios quiere justificarte de tus pecados, perdonarte y justificarte. Dice, quiero que me ayudes y que me acompañes a leer aquí en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la persona, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
Eso es lo que nos hace permanecer la esperanza. Tenemos que tener paciencia y también tenemos que saber qué es la fe. La fe es algo que no se ve, porque si se viera no era esperanza, no era fe. Entonces, estimado amigo, estimado hermano, te invito a que practiquemos la vida diferente, la vida de servicio, de humildad. No es fácil ser humilde en este mundo, mi estimado amigo, pero Dios nos llama a ser diferentes, a ser santos, a perdonar, a disculpar a aquellas personas que se equivocan, a aquellas personas que viven, que nos han ofendido, a perdonarles y a darles una oportunidad para que sean como Cristo también. Estimado amigo, estimado hermano, tenemos acá otros versículos en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 7. Y vamos a buscar rápidamente en el libro de Primera de Pedro capítulo 3. Ya nos pasamos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y la palabra de Dios nos dice así. Mire cómo dice la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a una mujer como a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, que vuestras oraciones, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué bonito, qué lindo. Dios nos manda que vivamos una vida sabia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. Hasta aquí, qué bonitos estos consejos del apóstol Pedro, que nos hace ver, nos hace entender que tenemos que buscar la paz. Dice, el versículo 14 dice, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, dice, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Van a haber siempre personas que van a buscar defectos, van a buscar errores en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar más sobrios y no dejar que nada de ninguna cosa pueda ser, sino que ellos se avergüencen, las personas que quieren acusarnos como de malhechores, que vivamos una vida santa y pía delante de Dios. La Escritura es clara, los mandamientos de Dios son santos y nos hacen sabios. Dice que nos hacen sabios más que nuestros enemigos, y hace sabio al pequeño, dice el Salmo, en Salmo 119. Estimado amigo, Dios quiere que seamos sabios, que seamos entendidos y que vivamos una vida diferente, una vida amable, ser apacibles, ser personas que llevemos paz y que llevemos armonía en nuestro corazón, alegría, que llevemos esperanza al mundo que se está desmoronando, porque hay mucho odio, hay muchos rencores, hay mucha división, incluso en nuestros países que hablan un mismo idioma. Mi estimado amigo, muchas veces el hombre se queja porque el que habla otro idioma piensa que le odia,
o el que es de otro color, pero a veces entre nosotros mismos de la misma raza, a veces estamos peleando, estamos en discusiones y estamos en diferencias, peleando por diferencia de creer o de esto o del otro, porque alguno no entiende las cosas de una manera y las entiende de otra manera, pero Dios es el que da el entendimiento. Si usted no tiene sabiduría, pídesela a Dios. Vamos a leer también el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, por ahí hemos escuchado que algunas personas dicen que Dios le dio a Pedro la autoridad solamente a Pedro de perdonar pecados, y que le dio ese privilegio a él. Pero, estimado amigo, no solamente fue a Pedro, sino a todos los discípulos, a los apóstoles que estaban con el Señor. Y mire lo que dice aquí en Mateo 18, 18, dice la palabra del Señor. No fue solo a Pedro que Dios le dijo que le iba a dar esta potestad. Mire cómo dice: de cierto os digo, está hablando a todos los discípulos, a todos los apóstoles, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que usted pida, y si usted se propone a ser fiel, a buscar a Dios, a adorar a Dios, aunque sea usted y su esposa, aunque sea solo usted y su hermano, 2 personas, o 3, o 4, o 5, o 6, las personas que sean, usted va a estar respaldado por esta palabra de Dios, que dice: donde 2 o 3 estén en su nombre, allí estaría Él también, dice más adelante, porque donde 2 o 3 estén, dice, congregados en mi nombre, versículo 20, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque le duela a quien le duela, el Señor Jesucristo ha prometido que donde 2 o 3 estén, ahí estará Él. Y vamos ya para terminar este pequeño mensaje de la palabra de Dios que nos han pedido que prediquemos, porque predicamos en la iglesia, pero el internet no estaba bueno y no se pudo subir a internet, al YouTube, el mensaje. Por eso hoy día este mensaje lleva como título: llamados a santidad, llamados a ser santos. Ese es el llamado de la iglesia. Y al ser santos, convencer al hombre de pecado. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. No es el hombre, sino es el Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? A través de los dones. ¿Cuáles son los dones de Dios? Hay muchos. Está el don de la fe, está el don de profecía, está el don de sanidad, están los dones de lenguas, están los dones de muchos tipos de dones hay, ¿verdad? Dones de increpar, dones de echar fuera demonios, de liberación. Todos estos dones Dios los manda para que el hombre sea libre. Por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso los discípulos caminaban sin miedo, sin temor, porque el Espíritu de Dios les daba poder, les daba ese poder grande de hacer estos milagros, y tenían esa fe y tenían esos dones tan poderosos que los lugares donde ellos oraban temblaban. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, y la palabra de Dios nos dice así: 2, 1 al 4 dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ella, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios, esas son las maravillas que Dios hace. Si usted quiere que Dios
le toque, vaya a la iglesia, venga a la iglesia con nosotros, congréguese, porque en la iglesia es donde vemos cómo Dios obra. Si usted practica, tiene un don, usted alaba a Dios, usted toca un instrumento, usted tal vez tiene un don, ¿verdad?, que es el de hacer bien, de servir, porque los discípulos, el ser siervo de Dios no solamente es predicar la Biblia, no solamente es cantar, no solamente es tocar un instrumento, puede ser servir a las mesas de los hermanos cuando están comiendo en comunión allí, en amor, porque eso es lo que Cristo nos manda, amarlos los unos a los otros, porque así lo dijo el Señor: este es el mandamiento nuevo que os doy, que os améis los unos a los otros. Y así podemos llegar a ser santos y a hacer grandes milagros y maravillas. Por eso Dios quiere que seamos diferentes, que no tengamos rencores, que no tengamos envidia, que no tengamos odio, sino que tengamos amor los unos por los otros y servir a los que necesitan de nosotros. Deseo que Dios te bendiga en esta hermosa, ya es noche o ya es madrugada, porque es la 1 de la madrugada. He estado tratando de grabar este mensaje desde muy temprano, de las 11 de la medianoche, de la noche, pero he tenido problemas, pero con la ayuda del Señor saldrá al aire. Deseo que Dios te bendiga ricamente y no olvides de dar like a este video y de compartir con tus amigos para que Dios haga la obra en tu vida, lo que Dios quiere que haga, la obra que Dios quiere que haga en tu vida y en tu familia. Recuerda de que serás salvo. Dijo el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Es la promesa de Dios que hay para tu vida. Así que deseo que Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios. A ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Así es, mi estimado amigo, la hermosa historia de Cristo es la que puede salvar al hombre. Pues hay quien nunca oyó, dice este versículo. Nos complace presentarles a ustedes el mensaje que salva, el mensaje de Cristo. Así que gracias por haber estado con nosotros y por haber escuchado este mensaje de la Iglesia Evangélica Internacional, los Soldados de la Cruz de Cristo. Será hasta en otra ocasión cuando estaremos al aire llevando el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente en esta hora, es mi deseo. Gloria a Dios.